Estamos en esta tarde con el ingeniero agrónomo Pablo Ruiz Moreno. Bueno, Pablo, jornadas especiales a punto de cumplir o cumpliendo ya 50 años con la profesión, ¿no? Contanos un poquito. Así es, Gustavo. Antes que nada te quiero felicitar, congratular por tu labor durante tantos años, ininterrumpido, siempre al mismo ritmo. Sos parte del paisaje del pueblo, igual que tu colega Mateo, ¿no es cierto? Y hace muchos años que estamos, Sí, la verdad que sí, ¿no? sí. La No verdad sé que cuánto, sí. pero Yo hace 43. bueno, ahí estamos, ¿eh? Bueno, Hace mucho. sí, efectivamente, en diciembre del año pasado cumplí 50 años de profesión, o sea, yo me recibí en diciembre del 75, pero prácticamente yo lo tomo al mismo tiempo que mi llegada a Hernando. Mi llegada a Hernando fue en octubre, el 17 de octubre del 76. ¿Por qué te digo que lo tomo como un mismo tiempo? Porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, muy difícil. Yo pasé toda mi vida universitaria en la Córdoba de aquella época, que era subversión, represión, movimientos sociales muy fuertes. Y, y bueno, y después yo, cuando me quise iniciar como ingeniero, tuve un periodo ahí de varios meses. No te olvides que en marzo del 76 había entrado Claro, el proceso de reorganización nacional, como lo llamaron. Sí. Entonces ahí tuve varios meses esperando un trabajo, me iba a salir uno en el INTA, que al final no me salió. Y bueno, y otras cositas que hice entre medio, pero yo me relacioné a Hernando por el Luis José Giraudo, el hijo de Celio, hermano del Tero, que el Tero lo debe conocer todo el mundo. Sí, señor. Él me hizo conocer a Hernando y medio éramos casi parientes porque él estaba de novio con una hermana mía. Entonces cuando yo llegué a Hernando encontré puertas que se me abrieron. También hubo puertas que se me cerraron, pero bueno, esa dejémosla en el olvido. ¿Vos venías de dónde, Pablo? ¿Vos de dónde Yo sos soy oriundo? oriundo de la ciudad de Córdoba. De Córdoba. De Bien. Córdoba. Toda mi instrucción primaria y secundaria fue en Córdoba. Estudié en la escuelita primaria Santiago de Erquia, en calle Santa Rosa. El secundario hice el ciclo técnico en el ingeniero Casafós, de Quinta Santana. Y bueno, y después yo tenía, la verdad que tenía la autopista para ser profesional, porque mi papá era profesor de la universidad, tenía el consultorio en Avenida General Paz, odontólogo, Claro. pionero de la odontología en Córdoba. Y bueno, yo intenté, pero no me gustaba, no era lo mío. O sea, yo creo que hay que, yo esto se lo digo a los muchachos jóvenes, hay que seguir la vocación. Porque tus padres influyen, los parientes, los ambientes, los compañeros a veces influyen, pero uno hay que seguir lo que a uno, la vocación de uno. Para sentirse bien, obviamente. Mi vocación nació en Entre Ríos, porque mis padres eran de Entre Ríos, mi papá era de Paraná, mi mamá era de Rosario del Tala. Por parte de mi madre, hijo de inmigrantes valdenses. Yo cuando digo valdense, no es por los valles de donde vinieron, sino por Pedro Baldo, que fue no digamos reformador, pero fue algo parecido a Francisco de Asís en el año 1100, en la ciudad de Lyon. Era un hombre rico, tenía un pasar muy bueno y decidió seguir la enseñanza de la Biblia al pie de la letra. Bueno, ahí vino una fuerte disputa entre los valdenses, los católicos de aquella época. Había un rey que los perseguía a muerte, no me acuerdo cómo se llamaba, y se refugiaron en los montes. Pasaron a Italia, por los montes que daban a Francia y daban a Italia. Y ahí vivieron muchos años, en forma, digamos, muy cerrada, porque seguían siendo perseguidos, hasta que finalmente Italia los reconoció como ciudadanos y se hicieron italianos. Tan es así que acá hay apellidos valdenses. Por ejemplo, Gimonato, Sí, en realidad es Jaimonato. claro.
El to se lo pusieron para italianizarse. Ah, mira vos. Bertalot es otro, por ejemplo. Yo tengo una güerita que se llamaba Margarita Bertalot. Está bien. Y otro, por ejemplo, te dije Guiu, Geimonat, y algunos, bueno, de esa época, ¿no es cierto? Entonces mi abuela italiana vino a los 9 años con su padre, su familia, y se instalaron en Entre Ríos. Y ahí nació mi vocación al campo, porque yo todos los veranos me iba para allá y lo vivía con mis tíos en los campos. Claro. ¿Cambió mucho ser ingeniero agrónomo antes a ahora, Pablo? Sí, yo te diría que sí. Antes era más, los ingenieros eran más generalistas. Yo vine hablando, como te digo, con esa relación con la familia Giraudo, que viví un año en la casa de ella, como un hijo prácticamente. Muy bueno, Celio y doña Elsa de Estefani. Me cogieron como un hijo, así que estuve ahí un año. Después, bueno, ya me fui independizando. En esa época era más ingeniero generalista y estábamos muy entusiasmados con la comunicación. En aquella época se llama extensión, pero llamémosle más comunicación de los conocimientos hacia el llano, digamos. Claro, porque el productor sembraba, pero prácticamente sin asesoramiento Yo del elegí ingeniero, eso, ¿no? elegí venir al campo, muchos compañeros míos se quedaron en la universidad, después se hicieron doctores también, ¿no es cierto? Tengo uno que estuvo en Estados Unidos, el mismo Luis está en Estados Unidos, vive allá hace muchos años. Y llegué yo como el primer ingeniero a radicarse en el pueblo. Ah, mira vos. Porque acá venían ingenieros de otro lado, venía de nombre Otto Wester, venía de Villa María, Amengual también, venían, asesoraban y se volvían. Claro. Pero a radicarse fui el primero que llegué. Mira vos. Y después, me acuerdo muy bien, tuve Lugo Arese, vino después, y Tito Núñez, Alberto Núñez. Alberto Núñez, sí, señor. Bueno, ahora hay muchos, ¿no? Bueno, ahora cambió imagínate mucho. vos, en aquella época éramos 3, y ahora hay más de 50. Ah, ¿son más de 50 acá Más en de Hernando? 50 ingenieros. Mira vos. Ha cambiado mucho de aquella época a ahora. No existía ni la computación en aquella época. Había mucha gente viviendo en los campos, trabajando sus 200, 300 hectáreas, que era la unidad productiva de aquella época. Había casas grandes. Yo trabajé en otro que me abrió la puerta, fue el Clema Rodino, ahí en Casa Bertona. Trabajé unos años ahí. Después ya abrí mi propio negocio representando a la firma BAF alemana de agroquímicos. Tuve 10 años en ese tema. Como te digo, en aquella época éramos más, competíamos un poco con el INTA, con el extensionismo del INTA, en comunicar las tecnologías. Claro. Hoy están los ingenieros muy capacitados, pero dedicados prácticamente a la producción. O sea, yo le digo ingeniero productivista. Está bien. Están en sus empresas, en sus cosas, ¿viste? Pero están trabajando en la producción. Para terminar, Pablo, ¿volverías a elegir esta profesión? Sí, totalmente. Aún como está hoy, digamos. Sí, seguramente encontraría mi lugar, ¿no es cierto? Pero claro, a mí me trabajó en contra la salud, porque yo soy muy alérgico, e ir a los campos me provocaba alergia, siempre andaba renegando con ese tema, ¿viste? Que yo digo que si no hubiera tenido eso, a lo mejor hubiera progresado un poquito más, digo económicamente, ¿no es cierto? Porque yo tenía una formación en maquinaria que traía del colegio, pero bueno, no seguí por esa línea, me salió eso de los agroquímicos, que en realidad fui también un poco pionero en ese tema. Yo cuando empecé con agroquímicos, te digo agroquímicos ya más especializados, porque acá se usaban agroquímicos, se usaba el matayuyo y el manito, que era pura semilla de maní, pero no había herbicidas selectivos como se empezaron a buscar en esa época. Y después vino todo el cambio, más adelante, te diría unos 7, 8, aunque ya en esa época ya había empezado con el tema de la siembra directa, pero después unos 7, 8 años más adelante, sobre todo en los 90, fue cambiando la tecnología también y empezó el gran cambio hacia la siembra directa. O sea, hoy en la Argentina prácticamente se hace todo con siembra directa. En un ratito hablamos de eso. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno.